Vamos a iniciar la lectura orante de la palabra de Dios, miércoles de la semana tercera del tiempo ordinario. Comenzamos las parábolas de Jesús en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 4, versículos 1 al 20. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Marcos 4, del 1 al 20, parábola del sembrador. Y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca, y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción: escuchen, una vez salió un sembrador a sembrar. Y sucedió que al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol se agostó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos. Crecieron los espinos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena, y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren, no vean, por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dice: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderán todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que, al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos, son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra, y queda sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto, unos 30, otros 60, otros 100. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy queridos hermanos, pues tenemos esta parábola, ¿verdad?, en el Evangelio de San Marcos. A diferencia de Mateo, San Marcos nos presenta muy pocas parábolas. Eh, También nos va a presentar la parábola del grano de mostaza y la semilla que crece por sí sola, que es una parábola propia de San Marcos. Y bueno, y esta parábola del sembrador eh, no tiene otras, ¿verdad?, que están, por ejemplo, en Mateo 13, otra serie de parábolas sobre el misterio del reino. Aquí San Marcos nos da esta, ¿verdad? Principalmente esta, comenzamos con esta, la parábola del sembrador. Pues
que es una parábola para nosotros muy familiar, muy cercana, ¿verdad? Especialmente los que estamos en relación con el mundo también del campo, con la siembra, aquí en donde estamos en esta parroquia, una, una buena cantidad de personas se dedican a sembrar, ¿verdad? Siembran maíz, siembran frijol, siembran yuca, siembran verduras, etcétera. Y están familiarizados mucho, ¿verdad? Con este contexto de la siembra. Vemos en los primeros versículos de este capítulo 4 que San Marcos comienza a poner el acento, ¿verdad? Cómo Jesús nuevamente comienza a enseñar, ¿verdad? Didaskein, ¿verdad? Comienza a enseñar su didaje, su doctrina, ¿verdad? Que aparece aquí un poquito más adelante, el versículo 2, ¿verdad? Y les decía a ellos la enseñanza de él, ¿verdad? La doctrina de él, la instrucción, ¿verdad? En su instrucción les decía esto. Recuerden ustedes que en el capítulo 1, cuando Jesús comienza su misión y su primer milagro, la gente se sorprende precisamente de eso, ¿verdad? De su enseñanza o de su didaje en griego, su doctrina, su enseñanza, y dicen que es esto, es una doctrina nueva, enseña esta doctrina con autoridad. Y también luego cuando el Señor expulsa a los demonios, es lo que la gente se pregunta, ¿qué doctrina es esta? Bueno, hoy continúa, ¿verdad? Jesús enseñando su ministerio de enseñanza, instruyéndonos y bueno, ahora lo va a hacer a través de parábolas. Nos dice aquí cómo le va a enseñar a una multitud, ¿verdad? Que se ha reunido en torno a él. En San Marcos tenemos como esos círculos, ¿verdad? Que están en torno a Jesús. Los más cercanos son los discípulos. Luego tenemos también esa multitud de gente que también se va acercando a él a escucharle, ¿verdad? Y tenemos otro grupo de personas que son adversos, adversarios, ¿verdad? Que no aceptan la enseñanza de Jesús. El caso de los escribas, los doctores de la ley, los fariseos, etcétera, ¿no? Pero aquí es de esa multitud de gente que se acerca a escuchar la enseñanza de nuestro Señor. Y Jesús les enseña, dice aquí, muchas cosas en parábolas. Y ya les va a comenzar a indicar, va a enseñar. En primer lugar, invitándolos a escuchar, ¿verdad? Acúete, ¿verdad? Escuchen, escuchen. Es un imperativo, es un mandato del Señor. Escuchen, escuchen. Y eso también, pues nosotros lo debemos de tomar, porque no se trata solo de oír, ¿verdad? Sino verdaderamente escuchar con el corazón. Recuerden que en la Biblia el escuchar el verdadero escuchar, ¿verdad? Tiene que ver con una actitud interior, con un recibir en el corazón, un recibir con fe el mensaje de Dios, ¿verdad? Escucha Israel, el Señor es uno, el famoso Shema Israel, por ejemplo, del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio. Entonces Jesús nos dice aquí, escuchen, escuchen, o sea, dejen que esta palabra entre en su corazón, deje que entre esta palabra en su vida y lo va a volver a decir al final de la enseñanza, cuando termine la parábola, el versículo 9 dice, quien tenga oídos para oír, que escuche, ¿verdad? Quien tenga oídos para oír o para escuchar, escuche, escuche otra vez, ¿verdad? Es un mandato del Señor y es una invitación también del Señor. Entonces, tomémoslo en serio, no se trata solo de escuchar la palabra de Dios, de escuchar muchos mensajitos a lo largo del día, reflexiones, etcétera, sino escuchar la palabra de Dios en un clima de fe y dejar que esa palabra entre en el corazón, se afiance en el corazón, la reciba yo y pueda dar el fruto que Dios está esperando. Entonces dice Jesús, cuenta la parábola, ¿verdad? Salió el sembrador a sembrar, ¿verdad? Como les decía, aquí todavía en nuestro lanchito vemos personas que todavía siembran así, mucha gente, es rara la gente que tiene tractor, ¿verdad? Por ejemplo, para sembrar. Mucha gente siembra en la montaña, siembra los campos ahí, ¿verdad? Yo he visto recientemente algunos lugares donde he pasado, no hace mucho fuimos a Esquipulas del Norte,
a la fiesta ahí del Santo Cristo de Esquipulas y estaba sorprendido yo de ver ahí unos frijolares, ¿verdad? Qué hermosos se veían esos campos con el frijol ahí sembrado y bueno, a mí me alegra mucho ver el campo, ¿verdad? Así tan hermoso y todo el trabajo, ¿verdad? De la gente. Y luego ya también cuando uno va recorriendo las comunidades, va subiendo uno las montañas y va viendo uno, ¿verdad? De un lado así los frijolares, en otro tiempo ve uno el maíz, ¿verdad? En otros lugares ve uno pues ya ha sembrado plantaciones, por ejemplo, de café, ¿verdad? Que mucha gente todavía en estos días hay gente que está recogiendo el café en algunos lugares. Bueno, pues aquí nos imaginamos a ese sembrador, ¿verdad? Que va a sembrar. Él va a ir echando ahí la semilla y dice aquí una parte al sembrar, ¿verdad? Al sembrar, una parte cayó en el camino, pero se lo llevan las aves. Y bueno, Jesús luego nos va a dar la explicación de esta parábola. O sea, son cuatro terrenos donde cae la semilla, ¿verdad? Primero al borde del camino, después que se lo roban las aves, dice aquí, ¿verdad? Se lo llevan, se lo comieron. Después va a caer en un terreno pedregoso, sí, dice en terreno pedregoso donde no hay mucha tierra, la tierra de Israel hay una zona que es sumamente así, ¿verdad? Muy, muy pedregosa, no hay mucha tierra, no es fácil ahí sembrar. Como incluso aquí lo vemos también en Olanchito, algunas partes, hay unas zonas muy fértiles del valle, pero hay partes ahí de valle arriba muy secas, el bosque seco tropical, ¿verdad? Y hay lugares donde sembrar no se hace, ¿verdad? No hay tierra adecuada para poder sembrar. Bueno, pues aquí entiende uno esto que dice, ¿verdad? Que otra parte cayó en terreno pedregoso donde no hay mucha tierra y entonces cuando sale el sol se cobra porque no tenía raíz, ¿verdad? Aquí la clave es esto, ¿verdad? Que no tenía raíz. Otro terreno, el tercero, es un terreno espinoso, está lleno de espinas, de hierba ahí y bueno, pues cuando va a crecer la planta se ahoga por esas espinas, ¿verdad? Que está ahí. Y lo demás cae en tierra buena y va a producir 30, 60 o el 100 por 1, dice Jesús, ¿no? Entonces, son cuatro terrenos que indican de alguna forma cuatro disposiciones para escuchar la palabra de Dios. La gente que lo está escuchando tiene que revisarse, no es solo estar oyendo a Jesús todo el tiempo, ¿verdad? Sino revisar si ellos verdaderamente tienen las disposiciones para cumplir lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Recuerden que Jesús decía, el que cumple la voluntad de Dios, el que realiza la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, entonces se trata de cumplir la voluntad de Dios y no solamente, ¿verdad?, de sentirse como ya justificados, en este caso los israelitas, porque pues eran raza de Abraham, eran pueblo elegido y entonces se sienten como que ya están del otro lado, ¿no? Simplemente por eso, ¿no? Tiene que haber un fruto en la vida y entonces eso es lo que Dios nos pide. Vemos en la parte intermedia, ¿verdad?, que se queda el Señor a solas con los que le seguían, a una con los 12, dice aquí, o sea, y al grupo más cercano, ¿verdad? Que es lo que decíamos, está la multitud primero, que escuchó toda la enseñanza, después ya se queda solas con los 12, con los más cercanos, con los discípulos más cercanos, de alguna forma nos invita a nosotros a estar aquí, y a ellos les va a decir, ¿verdad? Les va a responder, ¿verdad? Porque está predicando en parábolas y les dice esto, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. Ahí está el, el anuncio del reino de Dios que Jesús estaba proclamando, ¿verdad? La llamada a la conversión, el anuncio del reino de Dios. Pero aquí Jesús dice a ustedes se les ha dado ya ese misterio, ¿verdad? Porque ellos están recibiendo el contacto, la cercanía con Jesús, que les va explicando todo, pero la gente de fuera se le queda todo en parábolas y va a tomar un texto de Isaías capítulo 6. Aquí no está tan completo como en Mateo, ¿verdad? Pero sí viene lo esencial. Dice, para que por mucho que miren,
no vean, o para que viendo vean y no entiendan, no comprendan, ¿verdad? Y por más que oigan, oyendo, oigan y no entiendan. No sea que se conviertan y se les perdone. Es un texto que enfatiza un poco la actitud ante la palabra de Dios, eh, que nosotros de alguna forma, ¿verdad? A veces aunque estamos oyendo el mensaje, pero si no tenemos la actitud, no vamos a permitir que Dios nos dé esa salvación, a menos que nos convirtamos. Aquí en el versículo 12 dice, a menos no sea que se vuelvan epistrepsosin, dice aquí, ¿verdad? O sea, es el regresar, el volver, y les sea perdonado, ¿verdad? Les sea perdonado. La traducción dice que se conviertan y se les perdone, pero aquí es de alguna forma, un concepto que viene del Antiguo Testamento, del hebreo, porque en hebreo es el verbo regresar, el verbo shuv, y bueno, aquí lo deja un poquito así como se maneja en hebreo, ¿verdad? En ese concepto de regresar. O sea, a menos que regresemos a Dios y que nos convirtamos a Dios, que nos volvamos a Dios y Dios nos pueda perdonar. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, no entienden esta parábola y entonces ¿cómo van a entender las demás? ¿No? O sea, somos llamados a tratar de comprender el misterio del reino, ¿verdad? No solo estar oyendo ¿eh? Sin comprender, ¿no? Sino tratar de escuchar y de ver, pero también de comprender, de hacerlo nuestro. Y Jesús les dice, eh, les va a explicar pues aquí, ¿verdad? Dice, el sembrador siembra la palabra. Entonces aquí ya nos indica Jesús que no es solo una semilla, ¿verdad? No es cualquier semilla. Recuerden que la parábola decía el sembrador, salió el sembrador a sembrar, al sembrar una parte del grano cayó en tal lugar. Bueno, aquí nos hace ver Jesús que lo que se está sembrando es la palabra de Dios. Esa es la palabra que puede transformar la vida, que puede convertirnos verdaderamente, ¿no? Entonces dice que los que están a lo largo del camino son personas, ¿verdad? Que no tienen toda la disposición. Se siembra la palabra, son aquellos, o sea, son personas, ¿verdad? Aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. O sea, no penetró esa semilla, no entró en la tierra, se quedó por encima nada más, y llega el diablo y se la roba, ¿no? O sea, personas que tal vez oyen algo de la palabra de Dios, pero no dejan que entre en su corazón, que entre en su vida. Y como dicen algunos, ¿verdad? Le entra por un oído y le sale por el otro, ¿no? Llega el enemigo y se lo lleva, ¿no? Ya no la han acogido realmente en su corazón, ¿verdad? Esas son la primera disposición que no es buena, ¿verdad? Ahí está. Después dice, de igual modo los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra al punto la reciben con alegría. Entonces esto es un buen signo, ¿verdad? Personas que ya acogen la palabra, que tienen alegría al recibir la palabra de Dios, ¿sí? Pero aquí está el problema, dice versículo 17, pero no tienen raíz en sí mismos, ¿no? Así están entre las piedras, no hay tierra. Bueno, aquí estas son personas que no tienen profundidad en su vida cristiana, en su seguimiento de Cristo. Son personas que todavía se quedan como muy por encimita, ¿verdad? No, al inicio alegría, al inicio aparentemente están acogiendo el mensaje, la palabra de Dios, pero no tienen una raíz. Y si no tiene raíz, pues la planta no puede vivir, ustedes lo saben, ¿verdad? La planta no tiene de dónde alimentarse, ¿verdad? No tiene de dónde sacar los nutrientes, la tierra, ¿verdad? De dónde estar viviendo. Y entonces, bueno, pues piensen ustedes, por ejemplo, esas personas que no participan en la vida de la iglesia, que casi nunca van, que no están escuchando la palabra, que no se confiesan, que no comulgan, que no participan casi en nada, ¿no? Entonces, que solo son ocasionales, que cuando viene la Navidad o cuando hay
una boda o cuando hay unos 15 años o un bautismo, ahí están en la iglesia, pero en el tiempo ordinario común no se les ve tanto, entonces les falta tener una raíz que les dé profundidad, ¿sí? Y entonces dice Jesús que son inconstantes, ¿verdad? Son eh, temporales, o sea, son personas que creen de ratos, ¿no? Y que siguen y que se presentan de ratos, pero no son constantes, ¿verdad? ¿Sí? Y en cuanto se presenta una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida, ¿verdad? Esto nos dice aquí el versículo 17, sucumben enseguida. En cuanto llega una aflicción, o una persecución por causa de la palabra de Dios, inmediatamente se escandalizan, tropiezan, ¿no? De escandalizonta, y dice el texto griego, literalmente se escandalizan, o sea, escandalizarse es tropezar, ¿eh? Entonces una persona que le falta una raíz, ¿verdad? Una profundidad, y vienen las tribulaciones, vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las persecuciones, ¿verdad? Hay lugares del mundo donde actualmente por ser cristianos se les persigue, ¿verdad? O se les limita en sus derechos, etcétera. Y puede ser que una persona tropiece, ¿verdad? Tropiece, caiga, porque no tiene raíz, ¿verdad? No tiene una raíz profunda. Ustedes piensen en esas palmeras que tienen unas raíces impresionantes, muy profundas, y vienen los vientos y las sacuden y hay tormentas y todo y se mantienen, ¿no? Las palmeras. Pero en cambio hay otros arbolitos que viene un huracancito, un viento y se caen, ¿verdad? Se caen las ramas, se caen el árbol, el palo, se cae. Para nosotros aquí también eso es muy frecuente, ¿verdad? Que a veces, ¿no? Que se cayó un palo sobre las líneas de electricidad en tal lugar y nos quedamos sin luz y todo esto, ¿no? Porque hay árboles que ya sabemos que son más frágiles, ¿no? La raíz no es tan profunda. Entonces nosotros debemos de tener una raíz profunda en nuestra vida cristiana, capaz de soportar los problemas, las persecuciones, las tribulaciones, cualquier cosa, y mantenernos firmes y mantenernos fieles al Señor y no ser como llamarada de tusa, ¿verdad? Porque hay algunos que han vivido una experiencia, un retiro, y sí, han recibido la palabra con alegría y dicen, ya voy a cambiar, ya voy a ir a la iglesia, ya voy a ir a misa, ya voy a ir a la celebración de la palabra, ya voy a comenzar a servir. Y puede ser que estén unos meses ahí presentes, ¿verdad? Pero ya viene una tribulación, un problema, alguna dificultad, o a veces hasta la misma comunidad, algo que les escandaliza y se van abajo y ya no continúan. Entonces, en esta pandemia hay personas que en este tiempo, ¿verdad? Donde pues se limitó la participación en las celebraciones al inicio, ¿verdad? Por cuestión de, de las autoridades, ¿verdad? Que nos indicaban eh, pues un límite de gente en las celebraciones. Mucha gente se acostumbró a vivir así y después se han alejado y ya no han regresado, ¿verdad? Entonces hay que buscar tener profundidad, ¿no? No quedarnos en lo de encima. Otros son los sembrados entre los abrojos, son los que han oído la palabra, pero aquí están los problemas, fíjense. Las preocupaciones del mundo, ¿verdad? Del siglo, versículo 19, ¿sí? Las preocupaciones del siglo, de la vida presente, ayón nos dice el texto griego, este, pero son preocupaciones, ¿verdad? Que tenemos de muchas cosas, de negocios, de cosas a atender, de responsabilidades, ¿verdad? De deudas, de tantas cosas, las preocupaciones del tiempo, ¿verdad? Del mundo que tenemos nosotros. La seducción de las riquezas, el engaño de la riqueza, dice el texto, ¿verdad? También, la seducción de las riquezas y los demás deseos o concupiscencias, ¿verdad? Como pasiones, ¿verdad? Ahí van entrando y van ahogando la palabra y queda sin fruto, dice aquí, ¿verdad? Sin fruto. Entonces, eh, a veces también, ¿verdad? La seducción del mundo, esas tentaciones, por ejemplo, de tener cosas, de consumir,
Hoy en día mucha gente está como seducida por la teología de la prosperidad, ¿verdad? De que quieren tener cosas y que les dicen que Dios los va a bendecir con pues ya tener un carro, una casa, tener lujos, etcétera. O sea que si usted se lo pide a Dios, Dios se lo va a dar. Y entonces mucha gente quiere seguir a Dios para tener cosas, ¿verdad? Para que Dios los bendiga con cosas. Y la palabra aquí dice, tengamos cuidado porque puede haber una seducción de las riquezas que al final va a ahogar la palabra, ¿verdad? Porque mucha gente por los afanes de riquezas terminan olvidándose de la mayor riqueza que es Dios, ¿verdad? Tener a Dios en nuestro corazón. Y bueno, tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Que está ahí. Y bueno, la otra, el otro tipo de tierra que nos da Jesús aquí. Dice, los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra. Entonces es la primera actitud, ¿verdad? Escuchar la palabra viva de Dios, la acogen, ¿sí? La reciben, o sea, la hacen suya, entra verdaderamente en el corazón, no se queda en la superficie, la acogen y dan fruto, ¿verdad? Dan fruto, porta fruto, lleva fruto. Y ese fruto pues será del 30, del 60 o del 100 por uno, es decir, según la capacidad de cada persona. Entonces la parábola insiste mucho en nuestra disposición ante la palabra de Dios. No, no basta solo escuchar la palabra de Dios, tenemos que ser tierra buena, tierra que escucha esta palabra, que acoge esta palabra y que es capaz de dar fruto, ¿verdad? El otro día les recordaba a unos hermanos el texto de Efesios capítulo 2, versículo 10, que nos dice que nosotros somos creados en Cristo Jesús, ¿verdad? Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, ¿no? O sea que para que en ellas anduviéramos, para que en ellas camináramos, para que nosotros las realizáramos. Entonces, no estamos llamados a esta tierra para quedarnos sin fruto, ¿verdad? Somos llamados para las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, ¿verdad? Hay mucho que podemos hacer, ¿verdad? Entonces, algunos darán el 30, otros el 60, otros el 100 por uno, ¿verdad? Pero tenemos que ser tierra buena. Acojamos pues esa palabra, escuchémosla con el corazón, comprendámosla y procuremos que dé el fruto que Dios está esperando de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Que Dios los bendiga, que tengan muy buena jornada y gracias a todos los que nos han seguido en esta transmisión. Dios bendiga a sus familias.